Bueno, hoy vamos a empezar otro video nuevo. Ya lo estaba empezando porque no creí que esto fuera a ser algo interesante. Porque vamos a hacerle el servicio a una marcha. Como tal, no tiene ningún problema, pero hubo una pequeña dificultad que los carbones, ya no encontré el portacarbones que lleva la moto. Bueno, no la moto, la marcha. Entonces vamos a tener que desoldar y soldarlos unos que se pueden comprar en electrónica para autos. Y bueno, ya los tengo. Entonces ahorita les voy a mostrar la marcha. Ya las desarmé, no tiene ninguna complicación y bueno, ya les voy a enseñar cómo se va a hacer lo demás, ¿sale? Bueno, ya tengo desarmado todo. Obviamente nada más viene por dos tornillos, se quitan, se separa y no tiene nada de complicación, ¿sale? Entonces este es el portacarbones que tiene esta marcha. Ya no da, ahora sí hace su función porque los carboncitos pues obviamente ya están muy gastados, ¿sale? Entonces como ya no conseguí toda esta pieza, sí las venden para algunas marchas, pero para esta no la encontré. Entonces lo que me va a tocar hacer es desoldar esta parte de aquí, desoldarla de aquí y ponerle estos nuevos carbones, ¿sale? Pero bueno, entonces vamos a ver eso y le vamos a dar su servicio. Entonces nada más el servicio como tal es lavar aquí, bueno, lavar todas las piezas, las tapas, todo y darle una pequeña lijadita en esto, no muy agresiva ni nada, sino muy superficial, nada más para quitarle lo sucio y ponerle tantita grasa aquí para que en el eje o en el buje pues gire mejor y no se esté avellanando, ¿vale? Igual de esta parte de aquí en este vástago y sería todo, ¿vale? Entonces por eso yo no consideraba grabarlo porque no tiene ninguna ciencia, ¿vale? Entonces, pero esto sí lo vamos a grabar, ¿sale? Más que nada cómo cambiar los carbones. Bueno, ok, entonces lo primero que vamos a hacer es desoldar este carbón. Este es el que viene del cable de lo que iría la marcha a la batería, ¿vale? Entonces, con el cautín pues bien caliente, vamos a desoldarlo de aquí. Bueno, ok, estaba tratando de soldar esto, pero al parecer es como si no viniera estañado, viniera soldado de diferente manera. Entonces pues mi cautín también no tiene la fuerza, pero yo creo que con cualquier soldadura de estaño ya se hubiera despegado esto, pero pues no. Entonces lo que voy a hacer es cortar aquí el carbón y vamos a soldar encima de esto. No pasa nada, ahorita lo estañamos y ya con eso debería tener fuerza para soldarle al otro carbón. Bueno, entonces, como les decía, vamos a cortar bien al ras aquí. Así. Y vamos a ponerle un poquito de estaño aquí en esta parte. Para cuando volvamos a poner el otro, tenga donde agarrarse. Así. Y bueno, también voy a hacer exactamente lo mismo con esta parte de la marcha. Y vamos a ponerle un poquito de soldadura también. Vamos que aquí, como la agarro, bueno, quién sabe si vayan a ver, pero ahí está. Bueno, ya tengo aquí los dos carboncitos. Uno es el original y este es el que se acaba de comprar. Si ven, es muy similar el tamaño, el grosor. El largo pues sí está un poquito más largo, pero bueno, lo que voy a hacer es con una lija los voy a empezar a rebajar estos hasta que se llegue a esto. Bueno, no a esto de aquí, sino a lo ancho y lo alto, ¿vale? Entonces, pues vamos a hacerlo y ya posteriormente ya los podríamos soldar. Pero ya quedó, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo exactamente lo mismo con el otro y ya los podríamos soldar. Bueno, entonces para que estos no queden en corto, porque luego se pega esto cuando pasa la corriente a la parte metálica de la marcha, se le voy a poner aquí un pedacito de termofit, ¿vale? Entonces vamos a ver más o menos dónde está, a largo o por aquí, y aislamos. Es más que nada para aislar.
¿Sale? Entonces uno aquí y ahorita le metemos el otro al otro lado. ¿Sale? Y bueno, ahora sí vamos a soldar este aquí. Bueno, para ver que quedó bien soldado el carbón, debe de haber continuidad de aquí a aquí. Entonces ponemos una punta aquí, tocamos el carbón. ¿Ven? Suena. Suena, eso quiere decir que está bien soldado y que hay buena continuidad en todo el poste y el carbón. Bueno, ya quedó también este, ya nada más sería de meterlo y ponerle su resortito ahí para que haga presión hacia abajo y cuando entre este no se vaya a salir. Bueno, entonces lo único que voy a hacer es con tantita gasolina sacarle todo ese polvillo que tiene a todas las piezas y dejarlo lo más limpio y sería todo. Bueno, a la armadura lo único que se le puede hacer es darle una pequeña lijada con una lija muy suavecita. Así exactamente, nada más así para quitarle ese carboncito que se le queda. No es tanto, es una pequeña lijadita. Pues ya quedó lo más limpiecito que se pudo, porque si le empiezo a rebajar mucho puedo llevarme lo que es el cobre y eso tampoco está bueno, ¿sale? Entonces vamos a dejarla así y con eso ya podemos armar. Bueno, entonces ya tocaría la parte de armar la marcha y lo primero que voy a hacer es aquí en este buje de aquí adentro ponerle un poquito de grasa, ¿vale? Porque ahí es donde va a girar ¿vale? Entonces necesitamos que no esté tan reseco. Con eso está perfecto. Y ahora vamos a poner la tapa de arriba con su liga. Estas no se pueden remojar en gasolina porque se pueden aguadar y el chiste es que queden bien apretaditas para que hagan sello y no sé, que ya está media reseca, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. No se les vaya a meter el agua a la marcha. Entonces aquí esta ya trae una raya aquí de referencia y una raya acá de referencia. Pues vamos a ponerla así, que coincidan las marcas y listo, ¿vale? Ahora vamos a meter el vástago. También le vamos a poner un poquito de grasa nada más en esta parte de aquí para que no trabajen en seco y la vamos a meter. Listo. Bueno, entonces para meter esta pieza, esta parte de aquí se tiene que detener con esto. Esto es como un tope para cuando giremos la tuerca no se gire. Entonces lo metemos así, que recargue ahí, en donde va el tornillo. Y luego lo vamos a meter, ya que está así, se le va a meter la gomita esta para que no haga contacto con la carcasa de la marcha, para que no vaya a ser corto, ¿vale? Ya queda ahí, se le mete este plástico, así, y una tuerca para que quede ya sujeto y ya no se mueva. Y lo apretamos firme, no tan duro para no romper la goma de abajo, esta. Listo. Y ya nada más buscamos que coincidan los hoyos de aquí con estas aberturas. Así.
así. Y ya podríamos poner la parte de abajo. Bueno, entonces para probar que esté funcionando la marcha es muy sencillo. Lo único que se necesita es tierra y corriente, ¿sale? De aquí es donde toma la tierra y de acá es donde toma la corriente, ¿sale? Entonces vamos a pegarla aquí. A ver cómo le hago. Yo creo que ahí se ve. Y ya está tomando la tierra y ahora vamos a poner el poste positivo para que gire. ¿Ven? Entonces con esto ya quedaría la marcha. Bueno, entonces ya tiene sus carbones nuevos y su servicio, ¿vale? Para que quede otra vez como nueva la marcha. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. Ya quedó lista la marcha, ya tiene sus carbones nuevos, su mantenimiento y en general pues va a durar un buen rato más así funcionando perfectamente, ¿va? Pues bueno, espero que les haya gustado este vídeo, espero que si les gustó se suscriban, comenten, compartan, porque eso ayuda mucho al canal. Ya somos más de 4,000 suscriptores y espero que siga creciendo esta gran familia, ¿sale? Pues bueno, nos estamos viendo en un próximo vídeo. Bye. Bueno, entonces para meter esta pieza, esta parte de aquí se tiene que detener con esto. Esto es como un tope para cuando giremos la tuerca no se gire. Entonces lo metemos así, que recargue ahí, donde va el tornillo.